Sweet Pea. Okay? You'll be all right. I know where you're going, Pearl. You're going back to the bookstore, aren't you? You better believe it. I feel we're getting closer and closer to Brian. I can taste it, honey buns. Yeah, but the bookstore lady said that she didn't know I anything. know what the bookstore lady said, but there's a lot more that she didn't say. Believe you me, I'm sure of it. Eh? Maybe I should talk to her then. Why? Because me and Miss Jordan have a lot in common. Why do you say that? Don't laugh. It's just that when people lie, they think they have a reason to. And if they're good people, then they think they have a very good reason to. And she cares very much and wants to protect Brian, and that's how we're alike. Well, I think maybe this time out, you might be jumping to conclusions. Yes, but between me and you, I'm very good at it. Do me a favor, just this time. Let me go my way, okay? Okay. But next time I get to try. We have a lot in common too, you know. Do we? We both want to set things straight with Brian and show him how much we've changed. And now we can be as good to him as he was to us. You know, you're right. You are good at this. Wake me up when you get back, okay? Good luck. Miss Light here murdered her mother. I also think she has the videotape. I loved my mother, and I didn't murder anyone. So you still maintain that you handed Gina the tape and then walked meekly away? That's what happened, Mason. This isn't a tent, Lily, and we aren't your faithful. You must think we're fools if you expect us to believe a story like that. Well, maybe it is foolish of me to think that anyone in this room will believe the truth, except maybe Haley. Oh, don't insult me. You've lied to me too many times. You know, Lily, maybe what you need here is another miracle. Maybe we should find Gina's body. You can resurrect her. Don't turn this into one of your sick jokes, Keith. Doesn't anyone care that Gina may be dead? I fear the answer to your query is a resounding no, Haley. I'm sorry. I care, Haley. Let's get back to reality, Lily. If you wanted to give that tape back to Gina, you had ample opportunity. I told you I tried. I think once you held that tape in your hand, that the power it could wield made your pulse quicken. That's not true. Not only was it the key to everything your newly found mother held dear, but since you knew that it controlled the fate of my younger sister, you knew you could bring the almighty C.C. Capwell to his knees. Mason, I am not the type to do that. Oh, no? After Brick exposed you as a fraud, I would think the return to some kind of power would prove pretty tempting. And so Gina demanded the tape, and you shot her. No. Now, if I had the tape, I'd bargain my way out of this right now. And that's exactly what you'd better do, Lily. Unless you want to leave here with a police escort. Hello? Yes, this is Lieutenant Commander Grimes from the Coast Guard. I'm trying to reach a Miss Eden Capwell. Speaking? I know you were concerned about Inspector Castillo and Miss Lane. Have you found anything more? I'm afraid not. The fog looked as though it was going to lift about an hour ago, and we alerted our search teams, but now the Weather Service tells us it's going to stay like this for the rest of the night. I'm sorry, but visibility is just too poor for us to safely maneuver. I wanted you and your father to know that as soon as we can, we'll be getting back on it. Oh, God. I understand. Thank you for calling.
Baby, I love you. I want you back. Oh, baby. No, you need to rest. Baby, I want you. No, you don't. It's the painkiller talking. You don't know what you're saying. Come back. I need you. Please come back. Come back, please. I need you too. So good. It feels so good. I love you, Cruz. I love you. I'll never stop loving you. I'll never let you go again. Alice. You know, Lily, I've really had it. Are you going to give us the truth or not? I never intended to keep the tape myself. I went there to give it to Gina. All right. Suppose we buy that. If I know Gina, she was suspicious too. Did she believe you when you told her of your good intentions? No, she didn't. So your own mother didn't trust you. How did that make you feel, Lily? Upset? Annoyed? Angry? Yes, I was angry. I was very angry. You wanted that tape for yourself, didn't you? No! So you argued with her? Yes, we argued. Did you have a gun? Yes, but it was hers. And I only took it to protect myself against all of you because I had the tape. I was going to give it back to her. She was angry, so I showed her the gun to show her that I could hurt her if I really wanted to. Give it to me. It's mine. That's not all that I have that's yours. Want to see? So you didn't hold a gun on Gina? No, Gina was my mother. I wouldn't hold a gun at her. I only showed it to her. You wouldn't do that. You wouldn't shoot your own mother. Well, if you acted like a mother, you'd have your precious tape. You blew it, Gina. Back up! So I gave her the gun back. And I gave her the tape. It was the only thing she ever cared about. I was so angry and upset, I turned around and ran away. Just a minute, sweetness. I heard the shot, then I saw you running away. No, you're mistaken. No way, sister. Then you're lying to get yourself off the hook. Maybe you're the one who did the shot. Maybe the two of you were in it together. I'm not going to stand here any longer and be accused of murdering my own mother. Hey! I'm not buying your wounded daughter routine, honey. You're lying through your sanctimonious teeth, and I know it. After you were drummed out at the DA's office, Mr. Timmons, for what everyone knows was for some kind of criminal behavior, I don't think your word carries much weight in Santa Barbara. No, I heard the shot, then I saw you running away. Let's put it to a lie detector test. I'm game. My mother is dead. I didn't even get a chance to really know her. You knew her long enough to get your trigger finger twitching, didn't you? You may have hated her.
Everyone in this town may have hated her, but I loved her, and I'm not going to rest until whoever has done this to her is brought to justice. Unless you're planning an ascension to heaven, you're not losing it. Yes, I guess I won't be needing this anymore. What am I doing here? Well, it seemed to me I was kind of bothered by the fact that here you were a writer of all these books, and I didn't see so much as a notepad or a typewriter around the whole place. Now, I always thought that writers need something to write on. So you broke into my store? I know that you did not write that book. The only person that did write that book was my brother Brian. I know this. Look, maybe I dictate my work. Maybe my typewriter's upstairs where I do my writing. You know, my brother always had a flair for words. Now, maybe he dictated the book to you. Is that how it was? Maybe you should leave, Mr. Bradford. I know this is true. I'm right. Should I call the police? Good night, Mr. Bradford. Thank you. I know Michael doesn't give up easily. He'll be back. I know. Look, we gotta come up with a better story, okay? Something that's gonna keep him off my track. Maybe you should just talk to him, Brian. He's your brother. Look, I have been dead to my family for a long time. And they've been dead to me. That includes Michael. And that's exactly the way I intend to keep it. Where did you go before? Sybil, I don't ask questions of you, all right? I don't expect you to ask them of me. We'll just have to give the killer a little more time to tie his or her own noose. Yeah, I think you're really enjoying this, kind of enjoying the feeling of power you're holding over us. He certainly is. I know how overwrought you both are, so I'll ignore that remark. Now, up to this point, our little gathering are the only ones who are aware that foul play may have befallen Gina. Mason, you have promised me ages ago you would call the police. Haley, I made that promise with the conviction that the killer would have been smoked out by now. I had no choice but to renege under the circumstances. I'm sorry. I should have never trusted you, any of you. Mason's right. We have to go on as if nothing happened. Gina's been murdered. May I remind you that until a body is found, that remains to be proven. We'll act as if Gina left town for a while. The wedding will proceed as scheduled. This is crazy. I mean, what's going to happen when Gina's body never shows up? If she's alive, she'll turn up for the wedding. Believe me. In the meantime, whatever happened at the beach bar will be kept a secret by everybody in this room, I presume. You all are crazy if you think I'm going to go along with this. Mason, there's no reason why you can't notify the police and say that Gina is missing so they at least can be looking for her. No, there's every reason, Sophia. If there's a full-fledged investigation, the killer will be forced to destroy that tape. It's far too incriminating. So you see, Haley, our sister's life hangs in the balance. One of you tried to kill her, and you think you're going to get away with it. But you're wrong. Hey, Ed, you better stop her before she does something stupid. Dad, you mean the right thing. Do it. Well, I suppose the two of you will be marching down the aisle before rigor mortis sets in on poor Gina, huh? Until the tape is found and Kelly is cleared, everything will go on as planned. Hold on, I think you have the whole thing planned, huh? You know, at first I thought maybe it was a struggle. Maybe you didn't mean for it to happen, but you're an ice young lady. I think you planned to kill your own mother. No. Oh, hey, babe, don't worry about it. I can relate to this. Everybody hated that broad. I can't even bring myself to admire you for having the guts to do something like this. But now you got a problem, haven't you? Yeah, you. Now, you iced your mother, but
Now you're stuck with a tape that might incriminate you. You don't know what to do with it. I told you I don't have the tape. Humor me a second here, okay? All right, just for argument's sake, let's say that you do have the tape. That's what I'm here for. I mean, Mason was talking a lot of bull tonight about a lot of things, but he was dead on about the power of that tape, and I'd like to share it with you. I know how to use it. I can keep you from being prosecuted for Gina's murder. Listen, darling, I know how to hit CC where it hurts most. That's what we both want, isn't it? I mean, as much as everyone hates Gina, no one... thing I can't figure out, and maybe you could give me a clue. I mean, I won't tell. Tell what? I mean, after you bumped off Mummy, what did you do with her body? You probably dumped her in the ocean. I mean, you're right there. That's convenient. Efficient. No. There were a lot of people slinking around with all the commotion. You probably didn't have a chance, so you probably just dumped her in the trunk. You know what? If you made a call to CC, I'm sure he'd be very happy to help you give the old heave-ho to Gina's body. Then we'd have CC right where we want him. Lily, I am not leaving here until you hand over that tape. It's in a safe place. The only safe place for it is in my hands. And I'll give you 10 seconds, or you'll be taken in for attempted murder. Oh, fat chance. I show the police the tape you've been hiding. Who do you think they're going to haul to jail? I'll give it to you when and if we can make a deal. What kind of a deal? First, I perform the ceremony between you and CC. I'm an ordained minister. All right. Let's say we can arrange that. Second, I want you to convince GC and his entire family to announce their renewed faith in me. Let's say I can set that up, too. I don't see what good it's going to do, since everybody in this town knows better. Finally, I want 50% of everything out of your... Maldita chantajista. Pero mamá, por favor. Creí que estarías orgullosa de mí. Me limito a imitarte. Sí. No es difícil adivinar de quién eres hija. Gracias. ¿Doy por hecho el trato? De acuerdo. Te daré el 50%. Ahora dame la cinta. Te la daré el día de la boda. Oye, confía en mí. De todas formas, ¿no tienes otra elección? Qué par de socias. Y luego no tuviste tiempo de deshacerte del cadáver. Disponías de muy poco tiempo para esconder la cinta, así que seguramente anda por aquí. Por eso volviste y por eso saliste disparada cuando viste que Ted y Hailey entraban, ¿no? Yo no maté a Gina, ni tampoco tengo la cinta. La única persona cercana a mí está muerta. Y de lo único que hablas es de tratos y de dónde puede estar escondido el cadáver. Te juro que si no te vas, llamo a la policía y os denuncio a ti y a los Cadwell por asesinato. Eden, lo que dijo el guardacostas en realidad no es eso, ¿no es cierto? No, pero debo asumirlo. Si Cruz y Victoria se hubieran salvado, ya les habrían encontrado. Cariño, no lo entiendes. Todos los días se pierden embarcaciones. Eso no quiere decir que... No, es verdad. Y en parte es culpa mía. Un momento, soy yo quien tiene la culpa. Si no hubiera insistido en coger ese avión, aún sabiendo que el parte meteorológico era malo, él no hubiera salido con esa tormenta. Escuchad, que os culpéis vosotras mismas no tiene ahora ningún sentido. Yo tengo la culpa por obligarles a unirse. Cuando Victoria llegó a la ciudad y descubrí su pasado junto a Cruz, exigí explicaciones, le presioné hasta un punto que no podrá perdonarme nunca. Yo sabía lo que hacía en todo momento. No puedo pensar ni por un minuto que Cruz haya dejado de quererte. Él ha elegido. Yo estaba allí y me echó. Le pidió a Victoria que fuera con él. Mira lo que te digo. Lo único que me importa es que no fueras en ese barco y me alegro. Puede sonar egoísta, pero me alegro de ello. Oh, papá. Intenté cambiar. Si tuviera una segunda oportunidad, trataría de controlarme, de contenerme. No soporto seguir escuchándote. Y no pienso hacerlo. La gente sobrevive durante días, semanas en el océano. Él es fuerte, Eden. Es ingenioso y van a encontrarlo.
Ojalá tengas razón. Aunque le haya perdido, tengo que ser fuerte. No puedo esperar a que cuando las cosas no me salgan bien tenga que venir aquí para que me acojáis y me digáis que todo Claro se que puedes, arreglará. hija mía, y eso haremos. Cruz es toda mi vida. Es mi único amor. Podíamos haber tenido una familia. Déjanos intentar ayudarte. Mamá, cuando alguno de los dos estáis enfadados, ¿a quién recurrís? Recurrís el uno al otro. Por eso tenéis una segunda oportunidad. Yo nunca la tendré. Por supuesto que sí. Claro que la tendrás, hija. Debes creerlo. Sin él no la quiero. Creo que ese medicamento empieza a perder su efecto. ¿Tienes muchos dolores? No quiero más si no es necesario. No te ha aliviado. No sé lo que me ha hecho. ¿Qué quieres decir? He tenido unos sueños que parecían reales. Eran como pesadillas. Sentía que me desvanecía. Como si ya no fuera a despertarme más. Es espantoso. No, es como si no quisiera despertarme. Son sueños maravillosos. Esos colores. Las luces. Todo parece tan hermoso. Es como bailar a cámara lenta. Y aunque estaba dormido, me sentía lúcido, como si pudiera tomar decisiones. ¿Sobre qué? No lo sé. Sobre mí, sobre mis sentimientos. Cruz, tú sabes Tori, que para mí... He hablado en sueños, ¿verdad? He desvariado. No te he dejado dormir. No, sí que he dormido. Y también he tenido sueños maravillosos. Es extraña esta sensación que tengo. Me encuentro mucho mejor. Me parece que mis preferencias han cambiado. Siento verdadera esperanza para nosotros dos. ¿Sí? ¡Qué dolor! Cruz, acuéstate. Es demasiado pronto para que te levantes. Acuéstate y descansa. Tori. Te agradezco lo que has hecho. Me has salvado la vida. No hables más. Descansa. No, cariño, en serio. En serio. Vamos a volver. Y las cosas serán diferentes. Todo será distinto. Vaya, usted por aquí. ¿Puedo entrar? ¿Cómo no? Hola, señorita Jordan. Verán, siento molestarles tan tarde, pero es que después de que se marcharan de la tienda, estuve pensando mucho. Pensando. Creí que se iría a la máquina de escribir y se pondría a trabajar en su nueva obra. Lo siento. Tenía razón. Yo no soy la autora de esos libros, no son míos. Fue Brian quien los escribió, ¿verdad? Yo le conocía bajo otro nombre. ¿Cómo que le conocía? ¿Está bien? No sé, he perdido el contacto con él. ¿Cuándo le...? Hace un año. Le envío el dinero a un apartado de correos de Nueva York. No sé su dirección, ni él quiere que yo la sepa. Muchas gracias. Lo encontraremos en Nueva York. Es una ciudad muy grande. Es fácil pasar desapercibido si es eso lo que se pretende. ¿Intenta decir que eso es lo que quería Brian? ¿Pasar desapercibido? Bueno, él no quería que yo supiera dónde estaba. Lo siento, no puedo serle de más ayuda. Usted le quería mucho, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y nosotros? Sí, es cierto. Nosotros también. Por eso nos parece extraño que se esconda después de todos estos años.
¿Sabe algo de todo esto? Bueno, debe haberle conocido bastante bien. Pasó bastante tiempo con él, escribiendo libros. No sé nada. Para mí fue una sorpresa cuando se marchó, así, de repente. Es mi hermano. Estábamos muy unidos. Daría lo que fuera por encontrarlo. Si él lo supiera, dejaría de esconderse. ¿Oye lo que le estoy diciendo? Sí, por su bien y el de Brian. Espero que se encuentren. Sí, yo también lo espero, pero él no me está buscando precisamente. Gracias por venir a vernos. Ahora solo tendremos que ir a Nueva York y buscarlo. Buena suerte. Alice, dime una cosa. Si vivieras encima de una librería y alguien se metiera en tu casa y lo descubrieras, ¿qué harías? Llamaría por teléfono y pediría ayuda. ¿Y si no pudieras permitirte que la policía metiera las narices en tu casa? ¿Crees que está mintiendo? Estoy casi seguro. Mira, todo el mundo habla de lo horrible que era Gina, pero ¿sabes algo? Tu familia es peor. Hayley, eso no es verdad. Ted, abre los ojos y mira lo que están haciendo. Puede que Gina esté muerta y quieran comportarse como si nada hubiera ocurrido, permitiendo que el asesino se escape. Espera un poco, en estos momentos no tienen elección. Oh, es cierto. Lo olvidaba. Eso es lo que se dice cuando uno quiere disculparse por atropellar la vida de otras personas. Ellos nos ayudaron a salir libres. Libres. Y entonces decías que no había elección. Eso era distinto. ¿En qué era distinto? Lo último que querías hacer era casarte conmigo. Ted, ¿sabes qué? No es eso de lo que estamos hablando. Gina es mi tía y no puedo fingir que no pasa nada, sobre todo si la han asesinado. Hayley, escucha, digas lo que digas, no podrás recuperarla. Vamos, lo único que conseguirás será herir a mi familia y, sobre todo, a mi hermana Kelly. Hayley, no debes olvidar que Gina está dispuesta a traicionarte para obtener lo que desea. No le preocupa otra cosa más que poner sus avariciosas manos sobre el dinero de mi padre. Eso no justifica que la mataran. Hayley, no he dicho eso. Si descubrieras que tu padre o tu madre la habían matado, ¿qué harías? Pero eso es imposible, no lo han hecho. ¿No les escuchaste? Los dos dijeron que habían estado aquí y que la odiaban. ¿Qué harías? Si algo así ha ocurrido, ha debido ser por accidente. En otras palabras, les encubrirías. Sí, lo haría. Yo protejo a la gente que amo. Mentí para protegerte, ¿o no? Igual que tu padre, la familia es lo primero. No importa quién se perjudique. Date cuenta de que tú harías lo mismo, Hayley. Está bien. De acuerdo. Gina era mi familia, Ted. No tengo elección. Hayley, no avises a la policía. ¿Lo harás? Escucha, ya si lo he haces... hecho. ¿Tú? Sí, llegarán en cualquier momento. Mira, no entiendo qué mosca te ha picado. He accedido a todas tus demandas de dar el 50% del dinero de CC. Oficiarás la ceremonia de la boda delante del presidente y del mundo entero. Eso es un premio de consolación. Puedo pasar sin él. Entonces, ¿para qué quieres el 50%? Eso es lo único que te importa. Es lo que más me duele. Creías que te iba a vender. Eras tú quien me estaba haciendo chantaje. Renuncié a todo para ser tu hija. A mi relación con Mason, aunque estábamos muy unidos. Ahora... ya nada será igual. No has perdido gran cosa. Te di mi amor, estaba de tu parte y mira lo que ha pasado. Ya no confías en mí. Venías a volarme la cabeza, me apuntaste con una pistola. Ha sido culpa tuya y lo sabes. Nada hubiera pasado si no hubieras entrado en casa de los Capwell a coger esa cinta. Volví a dártela. Lo sé, yo debí haberla cogido. Llevo demasiado tiempo rodeada de víboras con CC y todo su clan. Llego a desconfiar hasta de mi propia sombra. En eso tienes razón. Cuando estuve allí decían que se protegerían mutuamente, pero tuve la sensación de que no se creían ni una palabra de lo que estaban diciendo. Sí, cada uno piensa que los otros tienen las manos manchadas. ¿Y sabes lo más inverosímil? Que eso les gusta. Pero, Lily, yo no quiero que nosotras acabemos así. Debemos confiar la una en la otra. No sé, Gina. Después de lo que ha pasado esta noche, nunca podremos confiar. Tienes razón. Eres tan desconfiada como yo. No estoy segura ni siquiera de mí misma. Al menos podemos ser amigas. Inténtalo. Porque, con cinta o sin ella, siempre he deseado que oficiaras la ceremonia. Y siempre he tenido intención de repartirlo todo. Quería que lo compartiéramos, hay suficiente.
¿Lo dices en serio? Naturalmente. Porque tengo la sensación de que pase lo que pase, en el fondo, sé que te gusta tu madre. Y como madre, deja que te dé un consejo con respecto a Mason. Tienes que hacer que te crea. Sabe que te importo mucho. A todos les tiene que parecer que estás conmocionada y terriblemente apenada. Gracias por el consejo, pero ¿no crees que deberías irte? Todo será más sencillo si no te ve nadie. Tienes razón. Si me quedo más tiempo, hay probabilidades de que me vean. Este es un sitio muy pequeño. Hay una granja a unas 25 millas de aquí. Pertenece a uno de mis seguidores. ¿Una granja? ¿Con animales? ¿Cerdos? ¿Gallinas? Gina, es muy tranquila, te gustará. Allí estarás a salvo. Muy bien. Me iré dentro de un rato. ¿Por qué no ahora? Antes tenemos que resolver algo. Con respecto a la pistola con la que me apuntaste, ¿qué tal si me la entregas? Toma. ¿Qué vas a hacer con ella? No tengas miedo. No dispararé contra nadie. Por el momento. Hayley, ¿les has dicho a la policía que mis padres estaban aquí cuando mataron a Gina? No. ¿Y Lily? ¿Les has hablado de ella? No lo he hecho. Hayley, por favor, ¿quieres decirme qué les has dicho? No les he dicho nada, ¿de acuerdo? Ni siquiera les he dicho quién era yo. Les dije que nos encontrábamos aquí. Espera un momento. ¿Les dijiste que han matado a Gina? No. Entonces no es demasiado tarde. Primero tenemos que reunir todos los hechos. Tenemos que recuperar la cinta para liberar a Kelly. Después podrás llamar a la policía, pero no antes. No me hagas decir... Si se lo dices a la policía, perderemos esa cinta para siempre. Por favor, hazlo por Kelly. Está bien, 24 horas, pero después voy a contarle todo a la policía. De acuerdo. Aquí tienes este jueguecito para que juegues en la cama, Sofía. No pienso dejarte aquí sola. Esta noche no. Siento como un tremendo alivio de que todo haya acabado y de que no tendrás que casarte con ella. Y al mismo tiempo esa extraña sensación de que no todo ha terminado. No descansaré hasta que recuperemos la cinta. ¿Crees que quien mató a Gina la llevará a la policía? Debemos esperarlo. Mientras tanto, dado el hecho de que Gina está muerta, podríamos fijar la boda. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Verás, mantendré lo de la boda en la capilla. Después, al no aparecer ella, tú te adelantas y nos casaremos. Allí no, aquí. no podría. Quiero que sea en casa, como lo planeamos. Es lo que he dicho, en casa, como planeamos. Será una boda perfecta, te lo prometo. ¿Y qué hay de una perfecta noche íntima? ¿Qué dices? Que será mejor que vaya a cambiarme de ropa. Sí, será mejor que te quites la ropa. Voy a cambiarme. Sí, cámbiate. Ahora vuelvo. Por favor, sí, no tardes. me daré prisa. No deberías hacer eso. No Vuelve a puedo quedarme acostarte. echado esperando a que Lo alguien sé, nos lo sé. encuentre. Acuéstate. Tienes que descansar. No nos beneficiará ninguno de los dos si no haces por curarte de esa infección. Acuéstate. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres la medicina? Me duele. Es horrible. No puedo soportarlo. Me siento muy inútil. No sé cómo ayudarte. Nunca me había encontrado tan mal. No sé lo que me pasa. Me duele verte sufrir. Dime qué puedo hacer. Tori.
Tranquilo. No te preocupes. Descansarás. Esto te calmará. Tengo que encontrarlo, Alice, tengo que encontrarlo. Imagino que no hace falta que te diga esto, pero tú lo conociste en circunstancias ligeramente distintas a mí, bueno, mientras estaba en el hospital. Pero Brian es un tipo disparatado de verdad. Íbamos por la calle, al cine o donde fuera, y de improviso se le metía una idea en la cabeza y se volvía de repente en la dirección contraria, Dios sabe dónde. Seguro que una cosa conoces de él. Con él siempre se divertía uno. Recuerdo que le dije a Michael que era igual que papá y mamá. No lo dije con mala intención. Le preocupaba tanto la posición social, que las cosas se hicieran como es debido. No veía más allá del árbol genealógico de nuestros padres. No podía ver más allá del peregrinaje de mis padres. De ninguna manera. No entendía lo que ellos representaban. Durante el viaje solo le preocupaba cómo vestirse, cómo comportarse. Siempre igual. Como si eso tuviera alguna importancia. Yo era todo lo contrario. Me metí en un buen lío. Por lo de esa chica. No. Aunque se revolcara en el lodo, siempre podía salir oliendo a rosas. No sé cómo se las arreglaba. Excepto aquella vez en que se enamoró de una chica. ¿Qué sucedió? La dejó embarazada. Fue la primera vez en toda su vida en que vino a pedirme consejo. Y lo fastidié. Dije que ella debía abortar. Así que le dije que se deshiciera de él. Era la solución. Yo lo pagué, con dinero. El que Michael me había dado. El maldito dinero la mató. No le importaba a nadie de la familia. No pertenecía a nuestra clase social. Ella no entendía por qué no significaba nada para mí. Maldita sea. Y lo significaba todo. En el psiquiátrico me dijeron que tenía que perdonar a Michael si quería curarme. Lo intenté. Pero cuando salí de aquel agujero en el que había estado emparedado, me obligué a enfrentarme a la realidad de que todo lo que Michael había hecho, el consejo que me dio y todo lo demás era cruel y perverso. Que ni yo ni esa pobre chica le importábamos un comino. Y por eso no pienso ver a Michael nunca más. Nunca aclaré este asunto con Brian. Puede que por eso no quiera verme más. Voy a encontrarlo, Alice. Tengo que encontrarlo. Es mi hermano. Y le quiero. Puede que sea mi hermano. Pero el cariño entre nosotros murió hace mucho tiempo. Cariño, sé que no debería estar tan feliz. Y lo estoy. No está bien que me sienta feliz por lo que le ha ocurrido a Gina. Dios mío, lo estoy. Traté de conservar la esperanza pensando en tu boda con esa mujer. No podía soportar la idea. La desesperación me invadía. Y ahora no hay nada. Nada que se interponga entre tú y yo. No, cariño, nada. ¿Qué ocurre?
Cariño, te lo ruego, no te vayas. Por favor, vuelve. Acércate. Oh, mi vida. Te quiero. I'm Tom Brokaw. America's Forgotten Heroes, the soldiers of Vietnam. We'll look at the struggle of one family to come to grips with the war and honor of those who died in it. Tonight on NBC Nightly News. Later on Matlock, psycho twins have framed their uncle and Matlock's got to trap them. Then crime story explodes, followed by 1986 tonight.